Dios te bendiga, espero que estés muy bien el día de hoy. Dios ha sido bueno, maravilloso, asombroso, o sea, Dios ha sido demasiado. Y justamente el día de hoy tendremos nuestra quinta reflexión, la misma bajo el tema Cristo quiere restaurarte. Y mis hermanos, cualquier bulla que escuchen de un motor, disculpen, es que es incontrolable realmente, es impredecible. Pero con este tema, Cristo quiere restaurarte, es un tema muy hermoso, mis hermanos, o sea, de verdad como que wow. El poder de la restauración, o sea, es demasiado hermoso. Y verdaderamente antes de poder entrar en materia, yo quiero que leamos la definición de restaurar para uno poder entrar un poquito en contexto. Y yo encontré en internet de la Real Academia de la Lengua Española que restaurar significa reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Supongamos que yo rompí este lapicero, que no lo voy a romper. Imaginemos que esta fue la parte que le quité, ¿verdad? Que supongamos que estaba aquí. Entonces, para yo restaurar ese lapicero que yo tengo, bueno, esta parte que yo le rompí, la tengo que volver a compactar con algún pegamento o algo que pueda permitir que se adhiera a la estructura, o yo conseguir otro plástico u otro elemento que pueda o que permita que el lapicero siga cumpliendo con su funcionalidad, ¿verdad? Entonces, con esto de la restauración, cuando hablamos de nosotros, hablamos de que Dios es el que quiere renovarnos a cada uno de nosotros. ¿Pero por qué el Señor quiere renovarnos? Porque hemos cometido alguna falta, hemos dejado entrar algo en nuestra vida que ha desagradado al Señor y que ha alterado el diseño para el cual fuimos creados, para adorar. Porque cuando adoramos, no es que, aleluya, Señor, ok. Sí, tú adoras cuando tú levantas tu mano y adoras al Señor, ¿verdad? Pero tú también adoras al Señor con tu estilo de vida, con tus actitudes, cómo te comportas, qué haces, qué no haces. Entonces, también eso es adoración, mis hermanos. Pero ¿qué pasa con esto, con este tema de la restauración? ¿Por qué es tan importante? Porque usted y yo, a veces, cuando fallamos, cuando dejamos entrar algo en nuestra vida, pensamos que somos una causa perdida, que Dios no puede hacer nada con nosotros, que ay, no, señores, que yo hice demasiadas cosas, que tú no ves que yo me alejé, Señor, que yo hice esto, que yo hice aquello, o sea, ¿cómo que tú haces algo conmigo? O sea, tú me puedes limpiar, tú puedes hacer algo, porque es que yo me siento demasiado sucia, yo me siento demasiado sucio, yo me siento demasiado mal, yo siento que como que me he separado demasiado de ti. Pero tú sabes que aquel que murió en la cruz del Calvario, Cristo, por tus pecados, por mis pecados, te ama y quiere restaurarte. Quiere hacer algo contigo. Él quiere limpiarte. Porque Él murió por tus rebeliones, por amor a ti. Porque es que Él dijo, porque yo lo amo. Aunque tú no habías nacido, aunque yo no había nacido, Él sabía que le íbamos a fallar. Y que necesitaríamos esa restauración, esa salvación que Él nos ofrece. Entonces yo te pregunto, ¿por qué o qué haces martirizándote con lo que ya pasó? ¿Por qué te sigues lacerando con eso que pasó? Es que Dios no va a hacer nada conmigo. Es que yo hice esto y aquello. El enemigo quiere que tú te mantengas en ese estado constante con esos pensamientos para que no avances, para que no sigas adelante, para que no recibas la restauración que Dios te ofrece. Dejemos atrás la vergüenza. Dejemos atrás todo aquello que nos paraliza y vayamos en pos de esa restauración que Cristo nos está ofreciendo. Abracémosla, abracemos ese perdón, porque Cristo, o sea, el sacrificio de Cristo es demasiado valioso para cada uno de nosotros. O sea, el Hijo de Dios venía aquí al mundo a pasar por ti y por mí, o sea, eso es demasiado grande, es demasiado grande. Y así como dice en Miqueas, capítulo 7, verso 19, es imprescindible que usted y yo lo tengamos pendiente. El Señor dice, esta es la Nueva Traducción Viviente, volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Dios no es como nosotros, Dios no te va a señalar, mira, hiciste esto y aquello. ¿Por qué? Dios dice, Dios arrojará eso a las profundidades del mar. Esos errores que yo he cometido, Dios lo ha arrojado en las profundidades del mar. Porque es que su obra es tan maravillosa que Él quiere redimirnos, que Él quiere hacer algo nuevo, que Él quiere que sigamos trabajando en pos de la encomienda que nos ha entregado. El Espíritu Santo quiere volver a encender esa llama en ti, esa llama que ardía, pero que por cosas de la vida, por errores, hemos dejado que se apague. Deja que Dios, el alfarero, el mejor alfarero de la historia, te moldee y trabaje en ti. Haga un trabajo hermoso, quite áreas que tienen que ser quitadas. Y con esto de la restauración, hay dos personajes que a mí me gustaría destacar. Estos son David y Pedro. Tenemos el caso de David en 2 de Samuel.
David adulteró con Betsabé, mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé, y sus acciones habían desagradado al Señor. Sus acciones habían ido en contra de los mandatos del Señor. Pero ¿saben qué pasó con David? Él supo humillarse. Él supo arrepentirse. No para salir del paso, Señor, perdón, no. De corazón lo hizo David, de una forma genuina. Y pudo seguir adelante con la obra que el Señor le había encomendado, viviendo luego una vida de adoración a Él. Y así como lo dice en el Salmo 51, oigan, escuchen lo que dijo David. Tenemos el verso 1 al 3 primero. Ten piedad de mí, oh Dios, ese es David, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, esto es una parte muy importante, usted y yo tenemos que reconocer que hemos fallado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Luego en el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis todas mis maldades, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Renueva ese espíritu, renueva tu Santo Espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David supo humillarse. Y esto es uno de los grandes pasos para recibir la restauración del Señor. Humillarte, reconocer que has fallado. Pero también tenemos el caso de Pedro, el intrépido Pedro, que siempre estaba por delante, extrovertido, que siempre quería llamar la atención del maestro. Aquel que lo negó 3 veces. El Señor ya se lo había dicho. Negó al Señor 3 veces y se sintió mal. O sea, Pedro cuando lo reconoció y se acordó de las palabras que le había dicho el Señor, dice en Lucas 22:62 que Pedro lloró amargamente. Pero ¿saben qué? Pedro fue restaurado por el Señor. Pedro recibió la restauración que el Señor le ofrecía. Y tenemos en Juan 21:15 que el Señor le preguntaba a Pedro si lo ama, del 15 al 17. Y Pedro le decía, sí Señor, tú sabes que te amo. Y por esas 3 veces que Pedro negó al Señor, Pedro 3 veces le dijo que lo amaba más adelante. Y es algo maravilloso. Pero también vemos en Hechos capítulo 2, el Pedro que predicaba, que cuando dio su discurso, 3,000 personas se añadieron al grupo de los salvos. Personas fueron bautizadas. Pedro predicaba el evangelio. Pedro amó mucho más al Señor y fue restaurado, fue limpiado, fue renovado, porque él decidió abrazar esa restauración que el Señor le estaba ofreciendo. Entonces, ¿saben cuál es el factor común de de estos 2 personajes? Que fallaron, se arrepintieron, abrazaron la restauración y no volvieron atrás, sino que se sacudieron el polvo y decidieron seguir siendo luz y sal. Y a eso somos llamados tú y yo. Fallaste, te alejaste de la iglesia, dejaste de orar, dejaste de leer la palabra, comenzaste a hacer cosas que no agradaban al Señor. Ok, está bien, lo hiciste. Pero ¿sabes qué? El Señor quiere que vuelvas. El Señor quiere renovarte. El Señor quiere repararte. El Señor quiere vendar tus heridas. El Señor quiere reparar esas grietas. No te rindas. El Señor te está ofreciendo algo maravilloso y hermoso que de verdad yo creo en esto de la restauración. Yo creo en esto. Y el Señor lo puede hacer y lo hace. Cristo te ama. Cristo dio su vida por ti, está dispuesto a restaurarte. ¿Qué estás esperando? Vuelve a la iglesia, vuelve a buscar al Señor. No te lleves de lo que el enemigo quiere poner en tu mente. No, porque Dios no te va a limpiar. ¿Por qué le ha dicho el enemigo que Dios no te va a limpiar? En su palabra Él dice que esos pecados Él lo echa en el mar. En su palabra Él nos demuestra con grandes hombres de Dios que fallaron que Él los limpia. Entonces no te lleves del enemigo. El enemigo quiere volverte loco. El enemigo quiere que usted y yo abortemos el propósito de Dios y nos vayamos en pos de Él, pero para destrucción. Para reírse después en nuestras caras. Entonces no se lleve de Él. Llévese de lo que la palabra de Dios dice. No te alejes de Dios en este momento tan difícil. Mucha gente cree que cuando falla tiene que alejarse de Dios. No, miren, ese es el peor error, alejarse de Dios. Vayan en pos de Él.
abraza tu restauración. Y así es como dice en Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y brilla en el nombre de Jesús. Ya basta. Miren, yo pasé una temporada de mi vida por una brecha que yo dejé entrar, que me laceró mucho y aún sufro las consecuencias, porque no le puedo decir que no. Y que, tú sabes, de vez en cuando me lacera. Pero realmente, ¿saben qué? El Señor es quien me ha mantenido en pie, quien me ha levantado. A veces uno con los pensamientos como que, pero no, ya basta. En el nombre de Jesús levantémonos y brillemos. El Señor nos llama a vivir una vida hermosa en su presencia. Así que abraza tu restauración en el nombre de Jesús. Yo quiero que oremos. Que oremos para que el Señor te restaure, para que el Señor nos siga restaurando, nos siga reparando, nos siga renovando. Porque aún, les digo, yo necesito reparación todavía de eso que yo les había comentado. Necesitamos ser reparados totalmente. Y yo sé que el Señor, a la verdad, está dispuesto a hacer esa obra con cada uno de nosotros. Así que oremos. Espíritu Santo, gracias por este día, Señor. Gracias porque tú eres fiel, maravilloso, asombroso, Padre. Y tú nos ofreces una vida tan hermosa, Padre, en tu presencia. Yo te pido, Padre, que hay alguna persona visualizando este video que necesita ser restaurada, que en el nombre de Jesús tú la renueves, que en el nombre de Jesús tú, Padre, le hagas entender que tú estás interesado en él o en ella. Padre, que pueda volver a congregarse, que pueda volver a amarte, que pueda volver a buscarte. Señor, vende esas heridas que están lacerando a mis hermanos. Padre, sigue trabajando en nosotros y sigue perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Queremos ser limpios completamente. Queremos agradarte y vivir una vida de adoración a ti. Señor, yo creo en ti, yo sé que tú puedes hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús, seca las lágrimas de mis hermanos y ayúdalos a resplandecer y a brillar, porque en el nombre de Jesús tú seguirás haciendo grandes cosas en su vida. Gloria tuya habrá en su historia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Recuerda, abraza tu restauración.